Muy buenas tardes, profesor. Esta es la exposición de nuestro grupo. Nuestro grupo está conformado por Edgar Escobar y Joseph Cachupa. Lo dejo a continuación con mi compañero Edgar Escobar. Con el primer tema es ¿qué es el límite de una función? El límite de una función en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. En la imagen que podemos ver de este lado, podemos ver esa composición que a la hora de derivarse y resolverla y de tratar que llegue a un punto sin que sobrepase, sería la expresión anterior, significa que el límite de la función f por x cuando x tiende a es igual a b. Para acabar de entender qué significa el límite de una función, vamos a hallar el siguiente límite, que es la imagen de abajo, para poder a qué valor se aproxima la función cuando x tiende a 2. Podemos ir calculando imágenes de la función de a puntos cada vez más cerca de x igual a 2. La respuesta la podemos encontrar en estos dos rectángulos, para no alargar más el tema. Cuando no existe límite de una función. Dicho esto, de otro modo, si los límites laterales no son iguales, entonces el límite no existe entre ellos. El hecho de que el límite no sea el mismo en todo el entorno del punto C implica que no es único. Por esta razón es que no existe. Los límites laterales permiten definir la continuidad y derivabilidad de una función en un punto. Seguiremos con qué son los límites unilaterales. Un límite unilateral es el valor al que tiende una función conforme los valores de x tienden al límite por un solo valor. Por ejemplo, f por x entre x y dividido x es igual a menos 1 para números negativos, 1 para números positivos y no está definida con 0. A continuación podemos ver una imagen también de resuelto con la gráfica especificada. Por último, ¿cuáles son las leyes de los límites? Supongamos que f por x y g por x se define para todos los x. A aún algún intervalo abierto que contenga A. Supongamos que L y M son números reales tales que en lim f por x igual a L y lim g por x, que da un resultado de igual a M. A continuación tenemos todas las leyes que son la ley de suma para los límites, ley de la diferencia para los límites, ley del múltiplo constante para los límites, ley de productos para los límites, ley de cociente para los límites y por último ley de potencia para los límites. Definición de una recta tangente. La recta tangente es un concepto que permite interpretar geométricamente la derivada de una función en un punto. Y se trata también de la recta que mejor aproxima localmente una función. La recta tangente es aquella recta que presenta un único punto en común con una curva, es decir, el punto de tangencia, siendo este el punto que genera la pendiente de la curva. Por otro lado, la tangente en ángulo será la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo. Ahora les dejo con el compañero Joseph. Las derivadas o derivaciones. Como primero la definición de una derivada. El cálculo diferencial y análisis matemático. La derivada es una función, es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifica el valor de su variable independiente. Como ejemplo tenemos ahí de la derivada de la función f dentro de x, evaluada en x igual a, da la pendiente de la curva en x igual a, como se puede observar en el siguiente ejemplo. Las reglas de derivación. Pido una disculpa porque no puedo encontrar una gran cantidad de información sobre esto, pero puedo encontrar al menos estos ejemplos, que
Las principales reglas de derivación, son las de potencia, las de cadena, el producto y el cociente. Regla de la cadena. En el cálculo, la regla de la cadena es una fórmula para obtener la derivación de funciones compuestas. Esto es, si f y g son funciones diferentes, entonces la regla de la cadena expresa la derivada de la composición, la cual se ve ahí, en términos de derivación de f y g y el producto de funciones, como se puede observar también en el ejemplo. Definición de integral. Esto ya entra dentro del tema de los integrales. La integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente una integral es una generalización de la suma de infinitos sumados infinitesimalmente pequeños, una suma continua. La integral es la operación inversa a la diferencial de una función. Como se puede ver en el ejemplo, está la integral de la función f sobre x sobre el rango de x igual b a x igual c. Da el área debajo de la curva entre esos puntos, como se puede observar. Teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo consiste en la afirmación de las derivaciones e integración de la función son operaciones inversas. Esto significa que toda función acotada e integrable verifica la derivada de su integral es igual a ella misma, como se puede observar en el ejemplo. Por último, tenemos las integrales definidas. La integral definida es un caso de la integral utilizando para determinar el valor de las áreas delimitadas por una gráfica dentro de un intervalo y el eje horizontal. Muy bien, muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra exposición.